acabado el desarrollo de las acciones de defensa constitucional que se encuentran comprendidas entre los artículos 125 a 127 de la Constitución Política del Estado. Entonces tenemos una presentación y les he sugerido, les he instruido que puedan dar lectura en estos días a estos preceptos del 125 al 135 de la Constitución y sus equivalentes del Código Procesal Constitucional para que podamos entrar directamente en el avance. Entonces, por favor, estén atentos con su material, que hoy sí vamos a tener este documento. Por favor, un comprendido sobre si se ve la presentación. Se ve, doctor. Muy bien, gracias, señorita. Bien, acciones de defensa constitucional. Vamos a enumerar cuáles son las acciones de defensa establecidas por la Constitución. Están la acción de libertad, conocida hasta la vigencia de la presente Constitución como recurso de habeas corpus, así se conocía. Posteriormente viene la acción de amparo, que antes se conocía como recurso de amparo. Luego la acción de protección de privacidad, que antes era el recurso de habeas data. Ese era el nombre original de lo que hoy conocemos como protección de privacidad, era el habeas data. Posteriormente viene la acción de inconstitucionalidad, que tiene un tratamiento diferente. En realidad no es una acción de tutela, es una acción de control de constitucionalidad. La acción popular, previamente, la acción de cumplimiento incorporada recientemente en esta Constitución, que se refiere al cumplimiento de obligaciones establecidas por la Constitución en las leyes que se aplican a las y los servidores públicos. Y por último, la acción popular, que tutela derechos colectivos sin necesidad de tener legitimación activa, es decir, que cualquier persona puede tener, porque justamente esa es la versación. Se tratan de acciones de tutela constitucional que deben estar dentro del marco establecido por la Constitución y el resguardo que amerita. Habíamos sostenido también que en la clasificación de reglas y principios, lo exigible son obviamente las reglas, porque son imperativos categóricos. No son meras proclamaciones. Los principios más bien son proclamaciones, esperanzas, anhelos de lo que pueda ser a futuro, y no son exigibles justamente por eso, por tener un carácter de no ser taxativas. En cambio, las reglas son taxativas. Todo derecho, además, debe ir acompañado por una acción que resguarde aquello. Básicamente en ello también radica el concepto de garantía. ¿Qué sentido puede tener que un derecho se encuentre protegido por la Constitución, pero que a su vez no tenga a su par la acción que le pueda hacer valer? Es decir, si yo tengo derecho de transitar libremente en el marco de lo que establece el 21 de la Constitución Política del Estado, ¿por qué cómo podría yo accionar y tutelar desde el punto de vista constitucional ese derecho de libre locomoción y libre tránsito? Obviamente ahí irá aparejada la primera acción, la acción de libertad, que encuentra fundamento en la posibilidad de transitar libremente, pero además de consignar y proteger la vida, la integridad física de la persona. En origen, el habeas corpus fue incorporado, como bien hemos visto en el desarrollo histórico, en el sistema británico, en la Carta Magna de Derechos. Y su nombre en latín justamente quiere decir eso, ver el cuerpo, habeas corpus, porque se estaba con ello tutelando la vida de la persona, probablemente contra una ejecución sumaria, contra un asesinato, contra una tortura que haya podido sufrir, porque en ese momento, pues ya en la Edad Media no había mucha diferencia entre el procesado y el torturado.
Entonces, la acción de libertad tiene esa función. La acción de libertad tiene por propósito la protección de los derechos de la vida, la libertad personal o de tránsito de cada persona, además del resguardo del debido proceso en cuanto éste esté vinculado a la libertad personal. Tres aspectos que tutela la acción de libertad. La vida de la persona, obviamente por eso es su existencia en realidad. La libertad personal. Cuando nos referimos a la libertad, no es una libertad en general, es la libertad personal. Aquí es expresión. ¿Podré tutelar la libertad de expresión a través de la acción de libertad? No, porque expresamente la libertad que tutela la acción de libertad, valga la redundancia, es la libertad personal, la que yo tengo de transitar libremente y no ser aprendido. Otro tipo de libertades, la libertad de opción sexual, la libertad de opinión, la libertad de expresión, las diferentes libertades que puedan existir, están reguladas por distintos regímenes, pero en particular la libertad personal está resguardada por la acción de libertad. Mucho cuidado cuando yo vaya a preguntar a ustedes qué es lo que resguarda la acción de libertad, y generalmente me dicen la libertad en general. No es la libertad en general, es la libertad personal. Y como está tutelada la libertad personal, la de transitar libremente, de salir y circular libremente por el país, por cualquier parte, que a uno no les detengan indebidamente en algún lugar, entonces va aparejada también la libertad personal cuando el debido proceso esté vinculado a la libertad personal, qué sé yo. Ha existido un proceso y del que ha emergido una retención de la libertad personal. Habíamos mencionado que existen casos específicos de privación de libertad autorizados por la ley. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, el pago de beneficios sociales, en el momento que existe un mandamiento de apremio, o en el caso de un mandamiento también de apremio, en el caso de asistencia familiar devengada. Delitos en los que se establece la privación de libertad, tanto como medida cautelar como sanción propiamente dicha, y es en realidad la naturaleza del derecho penal. Pero si uno es privado de su libertad indebidamente, entonces tiene la posibilidad de invocar también la acción de libertad en un proceso jurisdiccional. Ahí, entonces teníamos que tiene su origen antiguo en el antiguo habeas corpus establecido por la Carta Magna de Derechos de 1215. En Bolivia se incorporó esta garantía de acción de defensa con el nombre de recurso de habeas corpus en la Constitución de 1938, previo al referéndum de 11 de enero de 1931. ¿Recuerdan que dentro del referéndum de enero de 1931, las medidas incorporaron de tutela frente a persecuciones indebidas, procesamientos y detenciones indebidas? Y ahí el habeas corpus, que aparece dentro de nuestra Constitución formalmente en 1938, pero fue aprobado como medida popular en el referéndum que se hizo, el primer referéndum constitucional que se hizo el 11 de enero de 1931 en el gobierno de Carlos Blanco Galindo. Recapitulando, Carlos Blanco Galindo asumió el gobierno tras el intento prologuista de Hernando Siles Reyes. En 1930 intentó prologarse en su mandato Hernando Siles Reyes. Su mandato era de 1926 a 1930, pero él, no sé por qué, los gobernantes, y era un buen presidente, Hernando Siles Reyes, pero en el último momento decidió continuar y ser prologuista. Entonces eso ocasionó en ese tiempo, y en todos los tiempos, una convulsión social con muertos y esas cosas. En junio de 1930 asumió el gobierno interinamente y de manera transitoria Carlos Blanco Galindo, hoy le dirían golpista a este señor, y él en el gobierno transitorio que tuvo llamó a un referéndum para incorporar ciertos institutos en la Constitución. La Contraloría General, que ya estaba bajo ley, la Contraloría General, el Banco Central, la autonomía universitaria de la que gozamos nosotros, que si bien fue otorgado por decreto primero y luego por norma, necesitaba ser parte de la Constitución y por eso se incorporó dentro del referéndum de enero de 1931, y obviamente el habeas corpus, entre otras determinaciones o medidas que tuvo ese referéndum. De ahí
que el primer texto de Constitución en que aparece nuestra acción de tutela denominada habeas corpus es la Constitución de 1938, el cumplimiento al referéndum de 1931. Tardaron bastante en incorporar, porque nótese que de intermedio estuvo la guerra del Chaco, ¿no? ¿Qué se refiere a esta acción de defensa? Se tramita de manera directa y sin necesidad de proseguir formalidades, puesto que su propósito es de resguardo inmediato. Hay una diferencia sustancial con otro tipo de acciones, en las que se tienen que cumplir ciertas formalidades, en las que se tienen que agotar ciertos mecanismos. En el caso de la acción de defensa denominada acción de libertad, su resguardo es sumario, inmediato, sin necesidad de seguir ninguna formalidad, porque nótese que estamos ante la privación de libertad de una persona o un procesamiento indebido de una persona que demande su privación de libertad, que probablemente no corresponda. La resolución que se pronuncia es de cumplimiento también inmediato y sin necesidad de sentencia de revisión, lo que quiere decir que una vez pronunciada la resolución o determinación, se cumple. Y una vez pronunciada además por el juez o tribunal de garantías, la acción se interpone ante cualquier juez de naturaleza penal, a cualquier juez de naturaleza penal, porque su naturaleza es esa, la libertad de la persona, y su resolución es inmediata, sin perjuicio de la revisión que pueda efectuar el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del 202, numeral 6 de la Constitución. El incumplimiento, además de la sentencia constitucional, da lugar a la tramitación del proceso penal por el delito de desobediencia de resoluciones de acciones de defensa, que establece el artículo 179 bis del Código Penal. Leamos, por favor, de manera íntegra los artículos 125 y 126, los artículos 125 y 126 de la Constitución Política del Estado, estimados jóvenes, por favor. Buen día, doctor. 125 y 126. Adelante, por favor. Sí. Está bien, doctor. Adelante, por favor. Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se le restituya su derecho a la libertad. Artículo 126. Parágrafo primero. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las 24 horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa tanto por la autoridad o persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que estos, una vez citados, puedan desobedecer. Parágrafo segundo. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia en caso del demandado por inasistencia o abandono se llevará a efecto en su rebeldía. Parágrafo tercero. Conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones, las autoridades judiciales obligatoriamente y bajo responsabilidad dictará sentencia en la misma audiencia. La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente. En todos los casos, las partes quedarán notificadas con la lectura de la sentencia. Parágrafo cuarto. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 24 horas siguientes a su emisión. Artículo 127, parágrafo primero. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. Parágrafo segundo.
La autoridad judicial no procede conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a sanción de acuerdo a la Constitución y la ley. Bien, gracias. Entonces vemos que la acción es acción sumaria y su finalidad es la protección de la vida, de la integridad física, la libertad personal de la persona y el resguardo de la libertad frente a procesamiento indebido. Les voy a dar algunos ejemplos para que puedan identificar. A ver, estamos en una plaza de un pueblito, supongamos el pueblito de Laja, que tiene un propio gobierno municipal y hay un ebrio en la fiesta de Laja. El viernes estaba vociferando, gritando que el alcalde es un corrupto, es un malvado, es un perverso, lo que quieran, e incluso en proximidades del gobierno municipal, y quiso darle patadas a la puerta, pero fue aprendido para evitar aquello y su estado de ebriedad y fue conducido a las celdas policiales que seguramente hay en el pueblito desde el viernes, pero ya estamos, no sé, a miércoles de la siguiente semana y aún no se le pone en libertad ni se remite su caso al Ministerio Público ni absolutamente nada, simplemente se le está privando de libertad. Ahí es ese momento evidente que existe una privación de libertad. Si es que estaba ebrio, no era más que su ebriedad, era siquiera un arresto, y un arresto no lleva más de 8 horas. Y si fuera en un delito incluso flagrante, que supongamos haya podido hacer algo grave o que se considere delito, tendría que haberse remitido al Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas, tampoco se hizo. En ese caso sí corresponde entonces que el juez pueda de manera inmediata emitir la resolución instruyendo la inmediata libertad de esta persona, porque se le ha privado de su libertad de tránsito, locomoción, de que debe gozar. Si estaba ebrio, pues allá pagará su multa, si es que acaso existiere, pero no tiene por qué estar privado de libertad por el hecho que haya podido efectuar. Ese es un caso. El caso 2. Estamos en un sábado de pago de haberes mensuales o quincenales y de pronto el operario, es una zapatería, de pronto el operario, muy enojado por el descuento que se le hizo en la semana, pero también se faltó o llegó muy tarde, muy enojado, discute primero y luego emprende con el arma de zapatería, con el cuchillo de zapatería contra el dueño del negocio y le asesta pues con el arma que se convierte en arma mortal y le hace unos tajos, unos cortes en la humanidad del propietario y le quita la vida. Bueno, esto ocurriría en un fin de semana, el bullicio de la gente, los vecinos, los demás, tratan de auxiliar a la víctima, pero también aprenden por este delito flagrante al autor del hecho, al operario. Le conducen a celdas policiales, pero en las celdas policiales, del mismo modo, el sábado, el domingo, el lunes, martes y una semana, y no se pone su caso a disposición del Ministerio Público, ni se le pone tampoco en libertad, no se hace nada. ¿Qué ocurriría en ese caso, estimados jóvenes, en el segundo caso? ¿Pedimos la libertad o no del sujeto operario, del operario? Hola. ¿Me han escuchado del caso segundo? ¿Podrías repetir el segundo caso? Disculpe, doctor. Bien, el segundo caso es en un hecho, todos atentos porque voy a preguntar a cualquiera. En un día de pago, un sábado, hay una discusión entre el propietario del negocio y con un operario porque el operario se faltó durante la semana, una media jornada se faltó, el lunes porque estaba ebrio no ha acudido y el dueño del negocio le ha descontado medio día de trabajo, pero no estaba de acuerdo con ese descuento el operario, y siendo una zapatería, agarró el cuchillo de zapatería y emprendió contra la humanidad del propietario, asestándole golpes y tajos que le quitaron la vida. Los vecinos han tratado de auxiliar al propietario, pero ya eran demasiadas heridas y no pudo salvarse la vida, murió. Pero el operario fue aprehendido por los demás operarios, por los vecinos y por todos los que estaban ahí, se lo condujo a celdas policiales, siendo sábado el día de pago. Sin embargo, después de casi una semana, el día jueves de la siguiente semana, no se le pone en libertad, no se remite su caso al Ministerio Público, no se hace nada, continúa en celdas policiales. Bien, en
ese segundo caso, invocamos la acción de libertad para poner en libertad al operario, estimados amigos. Ojo que está detenido más de 24 horas sin que su caso haya sido puesto a disposición de la autoridad. ¿Cómo es? ¿Corresponde o no la libertad ante ese hecho? Sí, doctor. A ver, fundamente, ¿por qué sí? Fundamente, por favor. Doctor, ¿podría participar? Hola. Ya, pero hay una señorita que ha dicho sí, quisiera que fundamente el por qué sí. Me interesan las fundamentaciones. Así están equivocadas, pero necesitamos conocer el fundamento. Bien, el otro joven que está pidiendo el uso de la palabra, adelante, por favor. Ya, doctor. A lo que he podido entenderle después de leer el artículo, decía que una de lo que se puede dictar dentro de la acción de libertad sería la remisión de un caso, la remisión del caso a un juez competente. En este caso sí se podría solicitar la acción de libertad. Ya, sí estamos solicitando la acción de libertad, pero ¿cuál va a ser la determinación del juez? Eso es lo que me interesa. Estamos interponiendo la acción de libertad porque es evidente que está privado de libertad por más de 24 horas. Pero ¿qué efecto va a tener? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Vamos a pedir que se le ponga en libertad a este operario? Esa es la pregunta, estimados amigos. Nuevamente a todo el curso, por favor. Si no, me voy a sentir Doctor, a ver, señorita. yo considero que no puede interponer acción de libertad porque el operario apuñaló varias veces hasta perder la vida al dueño, bueno, al jefe, entonces se le consideraría un delito o en este caso homicidio. Incluso podría ser asesinato, ¿no? Si no es un homicidio, habría que ver si no lo ha planificado, eso ya quedará la investigación. Pero usted me dice no puede interponer. ¿Algún otro criterio, por favor? Esos casos les van a venir cuando sean abogados. ¿Ustedes creen que les van a venir cuestiones facilitadas? Como en los videos que se hacen, no. Quisiera, por favor, criterio. Ustedes ya están convirtiéndose en abogados. Y si ustedes no me dicen, yo voy a tener que llamar uno por uno, por favor. Adelante, voluntarios. Doctor, buenos días. Buenos días, joven. Jefferson, adelante. Sí, doctor, yo también no creo que se debe interponer esta acción porque ha asesinado al dueño de la zapatería. Y no sé si estoy en lo correcto. Tal vez se podría presentar una acción de cumplimiento para que las autoridades puedan hacer y ya puedan solucionar este problema, doctor. Interesante su criterio, porque claro, son servidores públicos los policiales, tendrían que cumplir el mandato de la Constitución y de la ley. ¿Otros criterios, por favor? ¿O comienzo yo a dar al listado hacia cualquiera? Por favor, voluntarios, ya saben que me gusta ver siempre ese ánimo, ese optimismo que debe haber. Adelante, por favor. Todas las intervenciones hasta el momento tienen un buen aporte que nos van a permitir despejar el caso. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, Pedro. Adelante. Bueno, en este caso yo creo que la acción de libertad sí procedería porque, como usted dijo, se le hizo esperar varios días, ¿no? Entonces, en este caso, la acción de libertad se podría interponer por el no cumplimiento del debido proceso, ¿no? Entonces, procedería a la acción de libertad por no... Accionamos la acción de libertad y queda en libertad que no se le ha puesto en libertad ni se ha remitido en las 24 horas. ¿Algún otro criterio, por favor? Estamos en el análisis de criterio. Gracias, Pedro. ¿Algún otro criterio, por favor? Los 4 compañeros que han intervenido me parecen muy buenos aportes. Yo los estoy apuntando también. A ver, continúen, jóvenes. Les otorgo la palabra a una persona más, uno de sus estudiantes más, para luego entrar yo a despejar el caso. Adelante, Reiner. Yo creo que no se le interpondría, ¿no?, la acción de cumplimiento. En ese caso estaría violando el derecho, uno de los derechos fundamentales. En el artículo 15 nos dice toda persona tiene derecho a la vida, y esa estaría asesinando y estaría tipificado en el Código Penal. Sería una... Más.
Hola, ¿me escuchan? Por favor, un comprendido. Sí, doctor, se escucha excelente. Corta a veces. Se le escucha entrecortado, doctor. Sí, tengo el problema diario que el vecino de acá de la construcción abre su puerta y sus perros salen a ladrar y por eso tengo algún problema. Pero bueno, despejemos el caso. Despejemos el caso, por favor. La figura es que ha sido aprehendido en un delito presuntamente flagrante. Por favor, busquen la Constitución Política del Estado los delitos flagrantes. Ustedes ya conocen. ¿En qué artículo está el delito flagrante, por favor? De un hermano, jóvenes. Doctor. Hola. Yo sé delito que flagrante, ¿dónde está? En el artículo 23, parágrafo 4. Que toda persona que sea encontrada en delito flagrante... Ya, lea el 23, parágrafo 4. Léalo, por favor. Artículo 23, parágrafo 4. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su condición ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas. Bien, estamos hablando que hay un delito presuntamente flagrante, de hecho ha emprendido a golpes con un cuchillo, le ha quitado la vida. No sabemos si es homicidio, asesinato o alguna otra forma, pero le ha quitado la vida. Eso sí sabemos. Para definir si es asesinato u homicidio, eso dirá el juez penal competente. Eso no le corresponde al juez de garantías constitucionales. Al juez de garantías constitucionales le corresponde evaluar si esa aprehensión o si esa permanencia está dentro del marco de la Constitución o si corresponde o no la tutela. En el marco de los artículos 125 a 127 de la Constitución, se resguarda el derecho a la vida, a la libertad personal y al debido proceso vinculado a la libertad personal. Y repito las últimas palabras, al debido proceso vinculado a la libertad personal. Y ahí estamos. Yo les digo que cuando estábamos en presenciales, más del 90% decían, cuando yo explicaba, que se tenía que poner en libertad al operario, porque claro, según lo que han leído, en el marco del 23.4, de la Constitución, el delito que sea remitido ante la autoridad competente en el plazo máximo de 24 horas. De manera general, pues dirían al unísono, libertad inmediata, pero tenemos que obrar en justicia, queridos amigos. Al otro lado, el operario está aprendido ahí o estuvo aprendido ese sábado porque les ha gustado a los de la policía aprender operarios o porque ha incurrido en un presunto delito. Obviamente, porque ha incurrido en hechos que probablemente constituyen un delito asumible por él. Entonces, tenemos que sopesar. Poner en libertad, porque no se ha remitido al fiscal correspondiente, y han transcurrido más de 24 horas. Ese delito, el que ha incurrido este señor, tiene que ser investigado. La Constitución, en los artículos 125 y 127, establece que se le pondrá en libertad. Es la primera opción. La otra opción es que se separe el procedimiento. En este caso, y la tercera es que cese la persecución. En este caso, existe una vulneración del procedimiento vinculado a la libertad personal. Hay violación al procedimiento vinculado a la libertad personal. ¿Cuál es el procedimiento que se debía haber hecho? Una vez en la policía, si es que no se podía por fin de semana inmediatamente, ahora ya hay fiscales de turno, se tendría que remitir al Ministerio Público el primer día hábil, el lunes, a decir, cuando más, incluso el domingo ya se debería haber remitido. No se lo hizo. Entonces el juez, primero que sí corresponde la acción de libertad.
sí corresponde la acción de libertad, ¿me entiende? Sí corresponde la acción de libertad, para comenzar. Pero el efecto no va a ser ponerle en libertad al sujeto, no va a ser ponerle en libertad al sujeto, sino reparar los defectos procesales y por tanto el juez va a indicar que el accionado, el comandante de la unidad policial donde ha estado detenido, este segundo sujeto, tiene que de manera inmediata remitir el caso al Ministerio Público para que active lo que señala el 225 de la Constitución. Es decir, que el Ministerio Público dé lugar a las investigaciones si es que acaso existe un delito de acción pública. Pero no corresponde ponerle en libertad física. ¿A qué quiero referir? Que la acción de libertad aún tenga el nombre de acción de libertad, no va a establecer obligatoriamente la libertad misma de la persona. ¿Qué? Concediéndole la tutela, no poniéndole en libertad, se remite el caso al Ministerio Público. Les voy a pedir, lean el procedimiento constitucional, por favor. Al procedimiento constitucional, por favor, referido a los efectos de la resolución de acción. Se me ha cortado, indican. Sí, doctor, se le ha entrecortado. Doctor, ¿puedo? Ya. Adelante, Cristian. Buenos días. Artículo 57. Efectos de la resolución. Número 1. La resolución que conceda el amparo ordena la restitución. No estamos en amparo. Estamos en acción de libertad. Ahí hay un pequeño error. Busque más bien la acción de libertad, no la acción de amparo. Procedencia, legitimidad, normas especiales. Ya, doctor, aquí dice reparación de daños y perjuicios. Artículo 50 del procesal constitucional. Antes, desde el 47, por favor. Está bien, doctor. Artículo 47. Procedencia. La acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que 1. Su vida está en peligro. 2. Está ilegalmente perseguida. 3. Está indebidamente procesada. 4. Está indebidamente privada de su libertad personal. Artículo 48. La acción de libertad podrá ser interpuesta por 1. Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que esté ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad por sí o por cualquiera a su nombre sin necesidad de poder. 2. La Defensoría del Pueblo. Y 3. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Artículo 49. La acción de libertad se tramitará de acuerdo en los siguientes con el siguiente procedimiento. 1. Al momento de interponer la acción, la juez o tribunal señalará día y hora de la audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las 24 horas siguientes. Para el efecto se dispondrá la notificación personal o por cédula a la autoridad o persona accionada. 2. En caso de que la persona privada de libertad se encuentre en una cárcel u otro lugar de detención, la juez o tribunal ordenará también la notificación de la encargada o encargado de dicho centro para que conduzca a la persona privada de libertad al lugar de la audiencia en el día y hora señalados, disposición que será obedecida sin observación ni excusa. 3. En caso de peligro, resistencia de la autoridad u otra situación que a criterio de la juez o tribunal se justifique, podrá decidir acudir inmediatamente al lugar de la detención y allí instalará la audiencia. 4. Cualquier dilación será entendida como falta gravísima de la juez o tribunal que concede la acción de conformidad a la ley del órgano judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera surgir por el daño causado. 5. Si la audiencia tuviera que celebrarse en sábado, domingo o feriado, la acción de libertad será tramitada ante el juzgado de turno. 6. Aún habiendo cesado las causas
que originaron la acción de libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y horas señalados a efectos de establecer la responsabilidad que corresponda. Artículo 50. Si la acción fuera declarada procedente, las o los responsables de la violación del derecho serán condenados o condenadas a la reparación de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del presente Código. Bien, pero lo más importante no es los daños y perjuicios, sino la reparación del derecho lesionado. Y de la lectura de los artículos 47 a 50 del Procesal Constitucional y del 125 al 127, nos quedan algunos aspectos que tenemos que aclararlos. Primero, que ya hemos conocido las partes en el proceso. ¿Quiénes habían sido las partes en el proceso? En materia civil van a ser el demandante y el demandado. En materia penal será la acusación y el acusado en el juicio. Y en materia constitucional son el accionante y el accionado. Entonces ya tenemos identificado quiénes son las partes. Nuestro juez, el juez que va a conocer de esta acción, se llama juez o tribunal de garantías. Juez o tribunal de garantías. Ya desde, sin embargo, el año 2018 se han establecido en los departamentos para las otras acciones, amparo y las demás, las salas constitucionales. En La Paz tenemos 4 salas constitucionales que permiten conocer y resolver de las acciones constitucionales que se presenten, las acciones de defensa, el amparo, cumplimiento, privación. Pero para la acción de la libertad están aún vigentes, pues obviamente por el marco de la Constitución, cualquier juez o tribunal en materia penal, así manda la Constitución. Entonces tenemos un juez o tribunal de garantías. ¿Por qué juez o tribunal? Porque la persona puede acudir ante cualquier juez o ante cualquier tribunal en materia penal para interponer su acción. Imagínense si están en provincia, no van a poder identificar fácilmente. Entonces el juez que conoce de la acción penal. Y en las capitales, ante cualquier juez que conozca de materia penal, se han habilitado los jueces de sentencia y los tribunales de sentencia para que puedan conocer de estas acciones. Ya tenemos entonces identificada la autoridad, tenemos identificadas las partes. En cuanto al procedimiento, es muy interesante y además diferencia esta acción del resto en el hecho de que para interponerla no se necesita poder alguno. Esto es muy diferente al resto de las acciones. Para esta acción, la acción de libertad, la persona que active no necesariamente será la víctima de la privación de libertad, sino puede ser cualquier persona ciudadana, es decir, cualquier persona mayor de edad, puede incluso sin poder alguno interponer esta acción de tutela constitucional, pidiendo el resguardo. ¿Qué es resguardo? O que se le ponga en libertad inmediata, o se repare el procedimiento, o cese la persecución, si es que hubiere persecución. En este caso, cualquiera de nosotros podría tramitar la acción de libertad a favor del operario, pero pidiendo, si es que somos cabales, pidiendo se reparen los defectos procesales y en consecuencia se remita al indebidamente privado de libertad ante el Ministerio Público. Esa es la solución del caso. No vamos a pedir que se le ponga en libertad porque de por medio existe pues una víctima mortal, existe el dueño de la zapatería. Este caso lo vamos a ver además cuando estemos llevando los memoriales, mucho más a detalle, pero ya les he anticipado. Y este caso se diferencia del primer caso porque en el primer caso es un ebrio que hacía un escándalo y que a lo máximo tenía que haber estado arrestado 8 horas. Bueno, en ese caso sí corresponde la libertad pura y simple, y en este otro caso lo que corresponde es se remitan antecedentes al Ministerio Público porque hay un efecto de su conducta, y el efecto de la conducta que ha ocasionado su privación de libertad es que hay una víctima mortal del hecho, que es el empleado, más bien el dueño, el propietario de la zapatería. Los dos casos que les estoy señalando son hechos reales, amigos y señoritas, son hechos reales, y por eso vamos a analizar con lo que nos llega a la oficina jurídica nos van a llegar estos casos y nosotros tenemos que saber, ¿qué va a pasar si yo exijo la libertad inmediata del señor? Probablemente hasta me estén denegando por estar pidiendo cosas exageradas.
aunque el tribunal tiene la posibilidad de resguardar, de llama modular la determinación o adecuar el pedido a los hechos, puede también el juez, pero cuidado que haya algún juez que les tome a pie juntillas lo que pide y les va a decir no al lugar porque usted lo que tendría que haber pedido es esta otra cosa. Muy difícilmente va a existir así un juez, porque normalmente los jueces van a resguardar y van a otorgar en la medida que el derecho les asiste, pero también puede haber algún juez cruel. Hay jueces que se va a seguir estrictamente a lo que está en la ley y va a decir, no corresponde la libertad acá, abogado se equivocó, multa al abogado, cuidado. Alguno de ustedes les he escuchado decir, y se tendrá que pedir la libertad de esta persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en cuanto a las partes que asisten, una parte entonces va a ser la parte accionante, la que va a fundamentar de la acción. La otra parte va a ser la parte accionada y que a diferencia de materia civil, en materia civil se responde la demanda o se contrademanda, se llama acción reconvencional. En materia constitucional no existe eso. Lo que existe es el informe de la parte accionada. ¿Qué quiero decir? Que una vez interpuesta la acción, ustedes han leído, dentro de 24 horas ya tiene que estar señalada la audiencia y tiene que ser la audiencia, debiéndosele notificar por cualquier medio. Puede ser personal, puede ser una citación por cédula, e incluso en esta pandemia se ha habilitado la cédula electrónica. Inclusive antecitos de la pandemia ya se habilitó la citación electrónica. Y uno le llega en el aparato electrónico, en el celular, le llega, tiene audiencia. ¿Cuándo? Dentro de 15 minutos. Y uno se tenía que ir volando ahí al tribunal donde se haya interpuesto. Solía ser así desde los meses de enero. Adelante, Cristian, adelante. Tienes la palabra. Doctor, justamente aquí leyendo la 027, en el artículo 71, en el numeral 2, nos dice, en caso de persecución, procesamiento o privación de libertad indebida o arbitraria, la resolución, según el caso, dispondrá la cesación, el restablecimiento del debido proceso o la inmediata libertad del accionante. Ahí tal vez se explica un poco mejor, doctor. Sí, está bien. Fuente, la parte procesal de la 027 ha quedado derogada por imperio del Código Procesal Constitucional. Por eso yo les he pedido el Código Procesal Constitucional, porque la parte procesal de la 027, que es la ley del Tribunal Constitucional, para quienes no conocen, la 027 es la ley del Tribunal Constitucional. Y dentro de ese capítulo tenía dos componentes. La parte organizacional, es decir, cómo se organiza el Tribunal Constitucional, los jueces y tribunales de garantías, y el otro componente era el componente procesal. El componente procesal ha quedado sin vigor a partir de la vigencia del actual Código Procesal Constitucional. Esa es la aclaración que les hago, Cristian, y por eso no he invocado la Ley 27 para los efectos de la tramitación de esta acción. ¿Ya? Esa es la aclaración, pero también es muy importante soporte que me permite la aclaración para ustedes. Entonces tenemos que la acción de libertad no necesariamente implica que se le ponga en libertad a la persona, sino también que puedan repararse los defectos procesales. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Me pregunta Noemí. Bien, muy interesante su pregunta. Lectura al artículo 202, numeral 6 de la Constitución, por favor. 202, numeral 6. Es el catálogo de atribuciones, el 202 y el numeral 6 en cuanto a las garantías. A ver, 202, numeral 6, eso de memoria tienen que saber ustedes. Y van a saber, yo estoy seguro que van a saber. Para futuro. Adelante, por favor. 202, numeral 6. Buen día, doctor. Buenos días, señorita. Adelante. Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver, numeral 6, la revisión de las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de libertad popular y de cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción. Muchas gracias. ¿Recuerdan que hemos visto las instancias en materia ordinaria? Habíamos hablado de la primera instancia. ¿Qué es la primera instancia? De la demanda a la sentencia, la segunda instancia de la apelación hasta el auto de vista. En materia constitucional no existen técnicamente y desde el punto de procesar exactamente dos instancias, porque no existe el recurso de apelación.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que se emite la determinación, se llama la resolución de la acción de tutela, llámese la resolución en acción de libertad, la resolución en acción de amparo, de cumplimiento, de protección de privacidad o popular, esas son las acciones de tutela. Una vez que se produce por el juez o tribunal de garantías esa determinación, y se tiene que cumplir esa determinación, es de inmediato cumplimiento. Esa resolución más los antecedentes, el expediente se los remite para revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre. Entonces, sin embargo, el hecho de que aún no cuente con una sentencia constitucional del tribunal no impide su cumplimiento. La resolución tiene que cumplirse desde que el Tribunal de Garantías o el juez de garantías otorgó la determinación. Nos guste o no, tiene que cumplirse esa resolución. Sin embargo, va a ser remitido en grado de revisión ante el TCP, en el marco del 202, numeral 6 de la Constitución Política del Estado. Y el tribunal va a revisar, por eso es revisión, si lo que ha hecho ese juez o ese tribunal de garantías está en el marco de la Constitución. Y va a poder emitir dos criterios el tribunal de garantías, más bien el tribunal constitucional. Uno, puede confirmar lo que ha hecho el tribunal de garantías, o puede revocar lo que ha hecho el tribunal de garantías. ¿Qué quiero decir? Si el tribunal de garantías concedió la tutela, puede ser que el tribunal constitucional confirme y por tanto confirme también que se ha correctamente concedido la tutela. En el caso de que se haya denegado la tutela en el juez o tribunal, puede el tribunal confirmar la denegatoria de tutela. Pero vamos a los casos negativos ahora. ¿Qué pasa si la resolución del juez o tribunal ha concedido la tutela y el tribunal podrá revocarla? Sí, puede revocar y en ese caso denegar que se conceda la tutela. O al revés, si el tribunal de garantías o juez ha denegado la tutela, en revisión el tribunal revocando, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocando la determinación del juez o tribunal de garantías, puede conceder la tutela. Es decir, que el grado de revisión, y usted me preguntaba, ¿cuál es el rol que cumple el Tribunal Constitucional? Es el de la revisión de las resoluciones de acciones de tutela, de libertad, de amparo, cumplimiento, protección de privacidad y popular. Y ahí puede tomar la determinación que considere pertinente el Tribunal Constitucional. Sin embargo, una vez que se emitan inmediatamente la resolución de la acción de libertad, porque estamos en libertad, esta, conceda o deniegue, se tiene que cumplir de manera inmediata, sin perjuicio, por eso indica el 202, numeral 6, sin perjuicio que la resolución sea posteriormente remitida en grado de revisión. Ahora, la mora procesal del Tribunal Constitucional en este momento está en una retardación de entre 9 meses a 14 meses inclusive, así está tardando en algunos casos. Sinceramente no hay explicación jurídica para que nos puedan decir por qué algunos casos salen en 9 meses y otros casos salen en 14 meses. Eso ya escapa a cualquier raciocinio, pero eso está sucediendo en el TCP. Tienen la función de entonces emitir la revisión de estas determinaciones. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de estos temas que son procesales? Dice, en el caso de abogado Reinaldo Pérez, por favor. Mucho se ha trillado la acción de libertad, en ese caso el recurso de habeas corpus interpuesto por el entonces privado de libertad. Pérez se lo hace porque se lo ha interpuesto en un papel higiénico. Bueno, eso ya, para aclarar, la acción de libertad no requiere el cumplimiento de formalidades, y una aclaración también importantísima, ni siquiera requiere del patrocinio de un abogado. Pero por su naturaleza, obviamente que me interpone, pues, tendría que ser un abogado, pero no es obligatorio. Es la única acción que no se quiere el patrocinio de un abogado, pese a que el artículo 33 señala los requisitos para la interposición, y entre ellos está en el numeral 3 el patrocinio de un abogado, pero en la acción particularmente de libertad no necesita ni cumplir formalidades, y ahí con lo del papel higiénico que dicen de Reinaldo Pérez, que no le doy mucha importancia sinceramente, porque es una formalidad que se interpone, y qué efecto puede tener. En todos los casos, en nuestro sistema actual tiene la revisión del
Tribunal Constitucional Plurinacional. Antiguamente y antes de la vigencia del Tribunal Constitucional, quien cumplía las funciones de revisión era la Corte Suprema de Justicia. Pero con la reforma a la Constitución de 1995 se ha establecido que exista un Tribunal Constitucional primero, desde 1995, y desde el año 2009 existe el Tribunal Constitucional Plurinacional. Han añadido la palabra plurinacional. En todo caso, quien cumple la revisión de las acciones de tutela, que ya tienen que conocer, las acciones de tutela son libertad, amparo, protección de privacidad, cumplimiento y popular de ellas, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, que en el marco del resguardo que tiene para la acción la acción de libertad, pueden presentarse hechos como son la persecución indebida. ¿Cómo le están persiguiendo a una persona? Tal vez indebidamente, tal vez se está entrando de noche sin orden judicial, tal vez ocurren diferentes barbaridades que puedan ocurrir en un sistema político. Justamente por eso se ha establecido en la Carta Magna, ¿recuerdan? Porque habían violaciones del rey contra sus propios nobles. Y por eso se amerita resguardos que obviamente debiera cumplir la acción de libertad. Ahora, agotando los mecanismos internos, vamos a avanzar inclusive, agotando los mecanismos internos, y si acaso que respondiere la libertad de una persona, pero se le ha denegado dentro de un proceso en una resolución de acción de libertad, y luego se ha confirmado esa denegatoria en el Tribunal Constitucional en grado de revisión, y si es que acaso la persona considerare que se le ha vulnerado nomás su derecho a la libertad o al procesamiento debido, vinculado a la libertad, esta persona, agotando mecanismos internos, puede acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos visto en el primer tema y les voy a refrescar, está compuesto por dos mecanismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las que puede acudir cualquier ciudadano, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual acude la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de parte. En este caso, cualquier ciudadano puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de encontrar la pretensión suficiente, la comisión le pedirá informe al Estado a quien se denuncia violación a los derechos humanos. Recuérdese que la libertad personal y el debido proceso vinculado a la libertad personal forma también parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en el caso regional americano, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y nos lleva obligatoriamente a recapitular el primer tema. La Constitución no había sido solamente el librito llamado Constitución, no, sino que dentro del bloque de constitucionalidad incluye, ¿qué incluye? Los instrumentos y tratados en materia de derechos humanos. Ahora sí tiene explicación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, en fin, una gama de derechos humanos que le corresponden a las personas y que además de manera expresa se encuentran señaladas por los artículos 13, 256 y 410.2 de la Constitución Política del Estado. Pero además, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a los estados al cumplimiento del razonamiento de esta Corte. El fallo Almacid Arellano de septiembre de 2006, Almacid Arellano contra Chile, que lo hemos puesto y está pues en la primera presentación del primer tema. Este caso obliga a los estados parte no solamente al cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, no solamente eso, sino también de las determinaciones que emanen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son ellas? Hay dos formas. Enseguida vamos a resolver eso, Noemí. Hay dos formas para acudir al Sistema Americano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? Cuando se les plantean consultas, se emiten las opiniones consultivas. Esa es la resolución. Y cuando se tramita una causa, el fondo de la resolución de la causa es un fallo o sentencia. Y es lo mismo que sucede en nuestro sistema del TCP, si se pueden fijar.
¿Cuáles habían sido las formas de determinación del TCP? Son 3. Sentencias constitucionales que resuelven el fondo de una causa, declaraciones constitucionales que resuelven una consulta, y por último los autos constitucionales que se refieren a cuestiones importantes. Me preguntaba una estudiante, ¿se hace de oficio o a pedido de parte que se remita al TCP? Es de oficio, y además ni siquiera de oficio, es por mandato obligacional de la propia Constitución. Indica que una vez emitida la resolución de acción de libertad, el Tribunal Juez de Garantías tiene la obligación de remitir obrados para ante el TCP en el plazo máximo de 24 horas. Y eso es lo que diferencia en cuanto al recurso de apelación, porque en el recurso de apelación sí se tiene que interponer un recurso de apelación en plazos determinados, siguiendo formalidades, expresando agravios. En cambio, en las resoluciones de acciones de tutela, llámese libertad, amparo, cumplimiento, protección de privacidad o popular, se remite de oficio, sin necesidad que ninguna de las partes impugne. Es una obligación del juez. No sucede, no ha habido, realmente tendríamos que ser mentirosos a decir, ha habido un juez que se le compulse para remitir obrado. Pero si es que acaso existiera un juez que no remita por algún capricho, por alguna cuestión ilegal, algún olvido, un descuido, no remitir al Tribunal Constitucional, la parte puede acudir o ante el mismo juez pidiéndole que remita, o ante el propio TCP diciéndole, señor, en tal fecha, señores del tribunal, se ha resuelto, y oblíguenle a este juez a remitir. Pero no ha habido esos casos. Pero si hubiere, puede ser ese el mecanismo para que se remita. De hecho, la misma tramitación de la causa indica, remitas obrados para ante el TCP. Y ustedes cuando estén en las audiencias, justamente van a escuchar las últimas frases de eso. Notifiques de las partes con la presente resolución y remitas obrados para ante el Ministerio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de las 24 horas. Ahora, esto de las 24 horas no se cumple tanto, porque a veces pues, hay audiencias larguísimas, pero no pasa más de la redacción, de lo que tarde la redacción de la resolución, que en muchos casos suele ser larga, pero no tarda más de eso. Y resolviendo algunas preguntas en los hechos, en las salas de La Paz están tardando entre 2 y 3 semanas la redacción de las resoluciones. Vale decir que si hoy tramito una acción, cualquiera fuera de esto, una acción de amparo, a decir, hoy es 17, estoy convencido que para la primera semana de enero, para la primera semana de septiembre, disculpen, recién va a estar remitida la resolución. ¿Y por qué? Porque recién va a estar transcrita. En cambio, en provincias, como tienen un casito, de seguro que si ha habido la acción hoy día, para mañana o pasado mañana ya va a estar la resolución remitida. Entonces es cuestión de practicidad y también de la carga procesal que se tiene. En los hechos así es, porque uno va a decir, tiene que estar remitida en 24 horas. Y le van a decir, abogado, espere su turno, porque como usted hay unas 40 o 50 personas más que han tenido su acción en estos últimos días. Y a uno no le queda más que esperar su turno, porque esa es la carga. Tampoco los jueces son pues supermanes. Para redactar, o el personal para redactar en 24 horas. Lo que sí se ordena es, dentro de la resolución, inmediatamente se remita obrados para ante el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional no debiera estar tardando más de 15 días en resolver la revisión, pero del dato que les he expresado, están tardando entre 9 meses y hasta 1 año y 2 meses para resolver, o sea, 14 meses para resolver. Lo que he tramitado hace más de 1 año recién me ha salido. Me llaman. Habían confirmado lo que hemos hecho hace 1 año. Recién ha salido, sí. Con esta pandemia incluso ha tardado más. Pero bueno, ya eso es la practicidad, queridos estudiantes. En la práctica se opera de esa manera. Es tanto así como si en papel nosotros diseñáramos. A ver, tú Pérez vas a ir al arco, tú Dexter vas a ser el delantero. Entonces el arquero te pasa a vos y tú engañas a todos los jugadores del equipo contrario y conviertes el gol. Qué facilito queda en el papel, ¿no? Pero en la cancha, a ver, metamos un gol, a veces un hito vamos a estar sufriendo, tal vez nos derroten también en el fútbol. Entonces, los hechos son muy diferentes a lo que escribe o lo que soporta el papel. Ustedes han debido escuchar la frase, el papel soporta de todo. Lo que sí vamos a tratar como abogados es que se cumpla debidamente todo ello. Y sin embargo, esto de los plazos y su carga procesal demorada, esa es una realidad en el sistema constitucional boliviano y en todos los sistemas. Pero no es el más grande defecto. Yo les quiero decir esto. Muchos dicen, una sentencia que llega tarde es una sentencia injusta. Yo les quiero decir,
Inclusive yo aceptaría que tarde un poquito una sentencia, pero que no sea pues injusta. El problema es que en Bolivia las sentencias tardan, pero además son injustas, gran parte de ellas. Y ahí el gran dilema que tenemos que solucionar, estimados jóvenes, dentro de la tramitación de esta causa. Vamos a entrar ahora a la siguiente acción, que es la acción de amparo, y por favor lectura a los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado. ¿Alguien se anima, por favor? ¿128 y 129? Doctor. Hola. Adelante, 128 y 129. Ya. Artículo 128. La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo 129, parágrafo 1. La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se cree afectada por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Parágrafo 2. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o notificada la última decisión administrativa o judicial. Parágrafo 3. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la acción de libertad con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. Parágrafo 4. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada, y a falta de esta lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes de la emisión del fallo. Parágrafo 5. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional. Continúe. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Bien, muchísimas gracias, señorita. A ver, la acción de libertad, la acción de amparo constitucional. En Bolivia tenemos una tendencia a lo que le llama algún ex magistrado, amigo mío, dice, tenemos una amparitis. Casi todo lo que fallan los abogados o lo que violan las autoridades deriva en amparo. Y ahí la enorme carga que está demorando al Tribunal Constitucional. Casi todo deriva en amparo. Y muy gran parte de eso también es denegado o rechazado porque no corresponde. Tenemos que aclarar primero en qué casos corresponde la acción de amparo. Que exista violación a un derecho o garantía. Primer requisito. Segundo, que no exista otro mecanismo procesal para tutela de ese derecho o garantía vulnerado. Y 3, el plazo para interposición. Entonces estamos hablando de violación del derecho, de cumplimiento del principio de subsidiariedad, que lo vamos a ver, y el principio de inmediatez, que es el plazo para interposición de la acción. La acción de amparo constitucional ha existido en Bolivia desde 1967. Se llamaba recurso de amparo constitucional y tiene origen en el constitucionalismo mexicano. En México, ustedes bien saben que el primer presidente indígena en América ha sido don Benito Juárez. Posteriormente existió una reforma, por eso ahí en México una de las más importantes avenidas es la Avenida Reforma. Y en la reforma a la Constitución se introdujo por el abogado Otero lo que se llama, en México sí se llama la acción de amparo.
Pero además la acción de amparo, en el amparo mexicano, engloba la acción de libertad, la acción de cumplimiento, la constitucionalidad, la nulidad, va de 167. Para que exista la tutela habíamos mencionado esos 3 requisitos: violación a un derecho, garantía, que se cumpla todo mecanismo procesal previo, se agoten instancias, eso se llama, no es sustitutiva a otras acciones que le puedan corresponder en materia ordinaria o extraordinaria. Y tercero, el plazo de interposición. La acción de amparo es subsidiaria, porque más bien no puede ser esto, o pudiendo interponerse no se los haya hecho actos consentidos por parte y de manera oportuna del agraviado. Al igual que la acción de libertad, la resolución que se pronuncie por la juez o tribunal debe ser cumplida de manera inmediata sin perjuicio de su revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. He ahí la parte introductoria de la acción de amparo constitucional. Pero obviamente esta es la acción más exigida, más tramitada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero también a veces parece que es la menos comprendida por los abogados, principalmente por los abogados que no tienen versación en materia constitucional. Y ahí que abogados no comprendidos en materia de versación constitucional realmente se ven en figurillas cuando tienen que afrontar un amparo constitucional, sea en el ataque o en la defensa, es decir, interponiéndola o defendiéndola, porque claro, tiene sus particularidades. Así como la acción de libertad no define quién es culpable o inocente, sino que define si existe o no una violación a la libertad de las personas o a la libertad vinculada al debido proceso, en materia de amparo constitucional realmente es más complejo el hecho. Entonces, siendo así el caso, para mañana, por favor, ahora sí, de manera detenida la lectura a la Constitución y lectura también al procesal constitucional en cuanto a la acción de amparo. Pero tenemos que quedar en claro que esta acción solo se activa cuando no existen otros mecanismos para reponer el derecho, y de manera previa, pues nos da todavía un ejemplo, nos da todavía madre de familia en situación de pandemia, y el padre que se ha separado a la familia, pero tienen de por medio 3 hijos menores de edad. Entonces la señora está desesperada porque en la Constitución Política del Estado indica que ambos progenitores deben correr con la carga de alimentación de los niños y solamente ella está aguantando esa carga. Indica además que es el derecho de los niños que sus padres les asistan, la asistencia familiar, y el alimento, el vestido, la educación, en fin. Como eso dice la Constitución, va donde un abogado que no ha sido formado en la Universidad Mayor de San Andrés y le dice: ¿qué tenemos que hacer, mi estimado abogado? Constitución. Ahora, pregunta: ¿corresponde o no la acción de amparo? Están a punto de la inanición estos niños. Están a punto de morir de hambre. No pasan clases porque no tienen para las tarjetitas de conexión, ya que las clases son virtuales. No van a clases. No van a la asistencia médica porque, bueno, está colapsado el sistema médico. ¿Corresponde o no corresponde la acción de amparo para esos niños, estimados jóvenes? Y ahí les lanzo la pregunta. Jóvenes, les he planteado un caso. Hola. Doctor, buen día. Yo considero Adelante, que sí. Corresponde el Ya que es amparo. un precepto. Tal. Yo considero, Está bien, doctor, considero que sí, porque es un precepto constitucional. O sea, está Bien. constituido en la Constitución y por ende se tiene que cumplir. Bien. ¿Otra opinión, estimados jóvenes? El doctor no se lo escuchó muy bien. Se lo escuchó Bien, el por- caso es que existe unos niños a cargo de la madre y el padre no está pasando asistencia familiar, no pueden tener alimento, están a punto de inanición,
no están educándose porque no tienen el dinero para comprar las tarjetas, ni hay asistencia médica porque está colapsado el sistema. La Constitución prevé el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, y en este caso los padres tienen el deber. Entonces la madre quiere que el padre pague la asistencia familiar para cubrir estos elementos. ¿Corresponde o no la acción de amparo? Esa es la pregunta. Nuevamente, a ver quién se anima. Ya tengo una persona que ha dado su criterio muy respetable, Claudia. ¿Otro criterio, por favor? Doctor. Adelante, Yuri. Yo creo que sí se podría interponer, ya que la acción de amparo constitucional pretende garantizar los derechos de las personas naturales o jurídicas, ¿no? Ya, buen criterio y muy respetable. Último criterio, a ver, ¿quién más se anima, estimados jóvenes? Adelante, Jefferson. Sí, doctor, yo creo que no, porque para un amparo constitucional, lo que tengo entendido es cuando se acaba todo. Doctor, ¿me escucha? Le escucho, adelante, por favor. Doctor, en mi opinión, yo digo que no, porque para hacer lo que tengo entendido, para presentar un amparo constitucional se debe haber agotado todo un medio legal para solicitar esto, pero todavía no, qué sé yo, podrían haber presentado una conciliación con el padre. Así existe todavía un mecanismo legal para subsanar este error, por así decirlo. Ya, esa vulneración. Bien, Jefferson tiene la razón, aunque no lo ha dicho de manera... Cristian, a ver, usted, última intervención. Adelante, Cristian. Sí, doctor. Bueno, no sé si esto aplicaría, pero aquí dice que esto tendría que ser, tendría que darse como instancia en caso de que haya un peligro, de que haya un daño irremediable o irreparable. Y mediante eso tiene que producirse la tutela, doctor. Bien, todas las opiniones, como siempre, van a ser bienvenidas. Sin embargo, tenemos que tener una solución. La solución es que no corresponde la interposición de la acción de amparo. ¿Por qué? En el marco del 129.2 de la Constitución Política del Estado, previamente se deben agotar los mecanismos procesales. Y en este caso, el mecanismo procesal idóneo es que la madre de familia acuda ante un juez o una juez de familia para demandar asistencia familiar, ya que el amparo no es sustitutivo a los medios o procedimientos que aún tiene alcance y mano la parte a quien se le están vulnerando los derechos. ¿Queda claro? Ese es el concepto principal de la subsidiariedad. Agotar todos los mecanismos y no los hizo mucho más complicado. Pero esos detalles vamos a ver mañana en la clase, estimados jóvenes. Les invito a leer el amparo constitucional en la Constitución y en el procedimiento constitucional. Dicho sea esto, muy buenos días, tengan un saludo cordial, nos reencontramos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. No, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor.